Buenas tardes, esto es Ahora Nosotras, el Noti Feminista de Radio.0. Mi nombre es Esther Fernández y estoy acompañada del otro lado por Cande Duclos en la operación y gran equipo también del otro lado. Bueno, muchos temas para comentar en el día de la fecha. En principio que este domingo que pasó se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sorprendiéndonos o no con su resultado y dejándonos un claro panorama sobre quiénes son los candidatos y candidatas, pocas candidatas, más competitivos para las elecciones generales que se llevarán a cabo en octubre. En este sentido, La Libertad Avanza ha sido el partido con más apoyo, representando un 30% del padrón. Siendo Massa, bueno, en este caso de Unión por la Patria, el segundo candidato más votado con el 21.4%. En este caso, bueno, La Libertad Avanza plantea, ¿no? Un programa, unas propuestas vinculadas a poder cambiar el rol del Estado, nuestra historia, básicamente, ¿no? Aquella historia que hemos consensuado como sociedad a partir del año 83 y dar marcha atrás también, ¿no? Con algunos derechos que han sido conquistados por estas luchas históricas, tales como la interrupción voluntaria del embarazo y otras cuestiones vinculadas, ¿no? A la educación sexual y diversos otros derechos con los que contamos hasta el día de hoy. Bueno, veremos qué nos deparará en la elección que tendrá lugar en octubre. Para profundizar un poco en estas temáticas, ya tengo en conexión y ya lo estoy viendo en pantalla a la primera invitada del día de hoy. Ella es activista por la campaña nacional, justamente por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se trata de Yamila Picasso. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Yamila? Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Yo no te estoy escuchando. ¿Todo bien? Dame un segundo que subo el volumen, el retorno lo tengo. Dale. Era el mío, ¿eh? ¿Cómo estás, Yamila? Bienvenida. Gracias por estar del otro lado. No, por favor, a ustedes por invitarme. Bueno, comentaba un poco al inicio del programa todo esto, ¿no? Que tiene que ver con las elecciones, con las PASO, que un poquito, bueno, nos han sorprendido respecto, bueno, a los resultados y demás. En principio es consultarte eso, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te impactó o no los resultados electorales del pasado domingo? ¿Qué podés decirnos? Sí, claramente era un resultado que, si bien era posible, digamos, ¿no? El conservadurismo, el avance que hay dentro de lo que es el espectro de la derecha, sabíamos que estaban como bien posicionados. Creo que igualmente nadie creía que un personaje como Milei podía ser el candidato más votado, digamos, ¿no? Un personaje que tiene una postura pública bastante, por decirlo de alguna manera, controvertida, ¿no? Como un personaje que grita todo el tiempo cuando habla, que insulta muchísimo, que genera, como en mi caso, a mí en lo personal, me genera mucho rechazo. Entiendo de que también hay mucho descontento, obviamente, con todo el contexto político y económico, principalmente, que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, se podía pensar, digamos, que iba a haber un voto bronca. Creo que justamente lo que hace Milei es canalizar ese voto bronca, y en vez de irse a un voto blanco, un voto nulo, fue para un voto de una persona que busca básicamente esto que decías, ¿no? Retroceder en derechos, achicar el Estado, que las fuerzas de seguridad tomen mayor protagonismo, que se pueda vender y comprar armas sin mayores regulaciones, como la violencia como una respuesta a un conflicto político o social, Claro. lo cual es bastante preocupante. Sí, una de las lecturas que hubo, porque bueno, aparecieron a partir del lunes, ¿no? Lecturas por todos lados respecto a este resultado, que creo que gran parte de la sociedad tal vez no lo esperaba, ¿no? Creo que muchos nos sorprendimos porque, algunas personas pensábamos que no iba a superar el 15 o el 10% incluso, y realmente verlo en un primer lugar fue un tanto choqueante, debo confesarlo. Sí. Pero bueno, más allá de eso, una de las lecturas es justamente, ¿no? Que bueno, debido a la crisis económica y demás, entre otros factores, hay como cierta derechización de la sociedad.
No sé si vos compartís este punto de vista o si considerás que es más bien un voto desde el hartazgo, desde el cansancio, desde la impotencia, ¿no? Hacia, bueno, los diversos factores, ¿no? que se juegan hoy en día para nuestro futuro como sociedad, teniendo en cuenta el ámbito Sí, educativo, económico y demás. totalmente, sí, no, yo soy de la idea, al igual que vos, de que tiene que ver más con un voto de hartazgo, de bronca, y no necesariamente con que todo ese 30% de votos que logró son personas que están convencidas o apoyan su ideología o sus posturas políticas o programáticas. Creo que al contrario, supo expresar esta bronca, este fastidio por la política, ¿no? Tiene como mensajes que son, por más que no estemos de acuerdo, pero son mensajes claros, digamos, ¿no? Mm, Que creo que a diferencia quizás del gobierno actual o incluso de Juntos por el Cambio, les es difícil a veces expresarse con claridad en algunos, brindando mensajes a la sociedad, y él supo, digamos, encontrar ese posicionamiento. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que haya una derechización de la sociedad, no en términos conscientes ni ideológicos. ok. Sí creo es un personaje que lo vienen instalando desde los medios hegemónicos también, ¿no? Desde Ujú. hace varios años que lo vienen instalando, e imponiendo y sabe justamente utilizar esos espacios que le dan. Entonces entiendo de que viene más que nada por un aprovechamiento de las circunstancias y del contexto que de una cuestión ideológica, porque esto que estabas diciendo, ¿no? Muchos de los avances que vos mencionabas se dieron en los últimos años, Mm. principalmente el que tiene que ver con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley sumamente luchada, pero que se logró recién en el 2020, Claro. ¿no? En diciembre, el 30 de Ujú. diciembre del 2020 fue la votación en el Senado de la Nación, y no podríamos haber llegado hasta ahí sin que haya sido el acompañamiento de la sociedad en su mayoría y en su diversidad apoyando esta lucha. Por supuesto, sí. Entonces, y creo que la mayoría de la sociedad también quiere salud pública, quiere educación pública, quiere un Estado presente con la asignación universal por hijo, con los diferentes programas que brinda el Estado, que hacen a la seguridad social, que hacen a la inclusión, que obviamente estamos en una situación muy extrema en términos económicos y que se entiende que no alcance, eh, pero utilizan estas herramientas que brinda el Estado y creo que las acompañan. Entonces, creo que responde más a estas otras cuestiones que venimos planteando que a una cuestión ideológica. Claro. Bueno, sin dudas, el espacio político de Milei se ha caracterizado por esto que vos decías, ¿no? Discursos de choque, de impacto también, ¿no? Esto de hacer una declaración políticamente incorrecta hoy en día, lo que es nuestra sociedad, y verla replicada constantemente en los medios de comunicación, Instagram, redes en general. Y bueno, se ha dirigido mucho también hacia los feminismos, ¿no? En ese sentido también, por estos días, habló sobre dar marcha atrás a través de un plebiscito con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué mirada tenés sobre este aspecto y sobre las declaraciones que han hecho desde el arco político de Milei, hoy por hoy podemos decir ya el arco político, ¿no? Donde por otro lado también, Sí. sí, qué loco, donde por otro lado también se ha atacado, ¿no? La educación sexual integral, bueno, todos esos debates que a lo mejor ya creíamos, no sé si tal vez con un consenso social, pero sí como establecido hace 13 años, digamos, básicamente tenemos ley de educación sexual integral, creía que, bueno, el debate, ¿no? Iba a ser superador. No. De este lado se está proponiendo dar marcha atrás, justamente. ¿Qué lectura tenés sobre esas declaraciones? Bueno, en principio, desde los feminismos y las diversidades, siempre somos muy conscientes de que cada avance que hacemos va a traer una reacción. Nuestros derechos nunca están asegurados, solo los aseguramos haciéndolos vivos
y defendiéndolos, digamos, siempre que se amenaza en contra de la salud pública y la educación pública, sabemos que ponen en riesgo nuestros derechos, y más en este caso que van puntualmente, ¿no? A hablar en contra de la ley de educación sexual integral, que como vos bien decís, es una ley vieja, que todavía no se aplica de la manera que debería aplicarse en todo el país, que tiene un montón de dificultades para la plena implementación, que es una ley que sale del 2006, ¿no? Varios años. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, lo que tiene que ver con en materia de salud sexual, primero tenés en el año 2002 el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que también se crea en función de una ley nacional, que también costó mucho de que se sancione y finalmente se sancionó en el año 2002 y se reguló en el 2003. Y después, ahora ya en el 2020, como decíamos, la ley de aborto, que no podemos también olvidar que la ley de aborto que se sancionó en el 2020 viene de un debate de larga data y principalmente del gran debate social, público y democrático que se dio en el año 2018, ¿no? Que fue donde salimos masivamente millones de personas a defender, a exigir al Congreso de la Nación que sancione la ley, que finalmente el Senado de la Nación no la vota, por el contrario, vota negativamente. Y eso nos obligó a ir el 2019, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a volver a presentar por 8ª vez nuestro proyecto de ley, que finalmente se trata en el marco de una pandemia mundial, ¿no? Porque también es importante decir que logramos hacer una incidencia política exitosa en el marco de una crisis sanitaria y que entendíamos que justamente todo lo que tiene que ver con la salud sexual y con las interrupciones del embarazo son una materia esencial para reducir las desigualdades, sobre todo en una crisis sanitaria como la que estábamos viviendo en ese momento, en el 2020, y que finalmente se sanciona el 30 de diciembre y en enero del 2023 ya es promulgada en el boletín oficial, el Ejecutivo brindando, digamos, este elemento regular, institucional, ¿no? Que es lo que permite que finalmente hoy estemos cumpliendo 3 años de una aplicación de una ley, de una política pública, ¿no? Que implica un montón de elementos que el Estado brinda, no solamente ampliando equipos de profesionales de la salud para que justamente sean cada vez más los efectores que den respuesta a esta demanda, sino también garantizando la producción pública y nacional de medicamentos para el tratamiento de interrupción del embarazo, que son avances enormes, que nos ponen pioneros en la región, que nos dan un respaldo muy importante en materia sanitaria y que no se puede volver atrás, digamos. Si bien sabemos que hay un marco normativo que justamente impide que se avance en un plebiscito, cuando hay una ley ya sancionada, vigente, que es de orden público, que se está aplicando. La Constitución, justamente en su artículo 39, regula lo que tiene que ver con la consulta popular y con el plebiscito, y lo que justamente establece es que, por un lado, el proceso que debería de darse para que eso sucediera, que no es algo tan simple, sino que implica la intervención del Congreso de la Nación con una mayoría especial para que pueda regular un proyecto de proceso de plebiscito, y además también establece que en materia penal, que es algo que tiene la ley 27610, no nos olvidemos que esa ley lo que hace es modificar el Código Penal argentino, y al modificarlo y al hacerlo en materia penal, justamente no puede ser un instrumento válido el plebiscito, la consulta popular, para poder derogar esa ley, digamos, ¿no? Hay otros elementos y que claramente si un gobierno, el gobierno de turno que sea, que quiera ir en contra de la ley, es con el simple hecho de eliminar el Ministerio de Salud, que es lo que propone mi ley, o sacarle presupuesto a la dirección que lleva a cabo la política pública, de hecho la dejaría, la vaciaría, digamos, ¿no? Entonces,
No, nos preocupa, sí, sobremanera esto, que lo que tiene que ver con eh, eliminar el Ministerio de Salud, eliminar el Ministerio de Educación, que son los dos ministerios que llevan a cabo estas políticas, tanto la educación sexual integral como lo que tiene que ver con salud sexual en general y en particular las interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Sí, siento también que al escucharte y demás que es un momento en el cual los feminismos salen nuevamente como a reconfirmar las bases, ¿no? de lo que ha sido la lucha en todos estos años también, ¿no? Como esto que decía al principio, conquistas o debates que tal vez ya creíamos saldados, ¿no? O no sé si saldados, pero bueno, habiendo llegado a cierto punto ya en cuanto a conquistas, de pronto encontrarnos, ¿no? con estos discursos en la sociedad y con la libertad de ciertos políticos. No hablo únicamente de Milei, hablo en general de poder, decir, cerramos un ministerio, se da marcha atrás con esto. Patricia Bullrich esta semana también dijo, básicamente, palabras más, palabras menos, dijo, no voy a dividir la sociedad en plena campaña hablando de esto. No, al menos fue un poco más viva, ¿no? Pero no hay una garantía en que eso no suceda. Entonces, genera como ciertas inquietudes. A su vez también me preguntaba, y es algo que quería compartir con vos, los votantes, ¿no? Y las votantes de estos espacios políticos, que en su mayoría, o al menos en el caso de Milei, ¿no? En La Libertad Avanza, ha calado mucho el discurso justamente en las juventudes. Si bien hay otra juventud también, ¿no? Pero no sé, ¿qué mirada tenés sobre este aspecto, ¿no? En cuanto al impacto del discurso de la libertad justamente en la población más joven? Sí, yo creo que en realidad es difícil de plantearlo en términos de saber qué es lo que buscan las juventudes o si las juventudes realmente están identificadas con Milei o con ese discurso. Porque no nos podemos olvidar que también fueron la juventud, fueron las pibas y los pibes quienes también levantaron las banderas por el aborto legal en el 2018 y en el 2020, quienes tomaron escuelas para que por eso, sí. se sancione la ley y también para reclamar, para que se aplique la educación sexual integral en sus escuelas. Entonces, esa misma juventud es la que votó también, ¿no? En estas elecciones. Entonces, me cuesta creer que es un voto, primero, solamente joven. Creo que sí puede haber un perfil más bien de varones que podrían haberse sentido muy incómodos en esta reconfiguración de roles de género que se dio gracias al Ni Una Menos, gracias a las movilizaciones, gracias a lo que tiene que ver con democratizar el debate también, y que se tienen que reconfigurar porque obviamente las pibas estamos diciendo no nos maten, no nos peguen, no nos acosen, ¿no? Como se expresó claramente esa situación. Entonces entiendo que puede haber cierta incomodidad por parte de los varones en cómo manejarse socialmente y que justamente encuentran en Milei quizás un detractor, un tipo que justamente lo que viene a decir es esto se puede matar, que fomentando, digamos, ¿no? Los discursos de odio, violentos, hablan de pegarse tiros con mucha liviandad, la compra de armas, ¿no? Que decíamos, entonces por un lado, creo que debe haber, obviamente, jóvenes que lo hayan votado, pero también creo que debe haber muchas personas en general con un gran sentimiento de frustración. Y ahí sí creo que también tiene que hacerse oídos toda la clase política, porque si hay un dato de la realidad y es que no hay políticas públicas para las juventudes, no hay ningún político o política o candidata o candidato que interpele a las juventudes. Las gestiones ni provinciales ni nacionales están teniendo políticas públicas claras hacia las juventudes. No somos, digamos, no son un grupo que estén siendo escuchadas, que estén siendo interpeladas. Entonces creo que eso genera
inevitablemente cierto rechazo o desapego frente a una votación, a una elección, como bueno, ahora nos vienen a pedir los votos, pero la realidad es que no se puede alquilar, con suerte termina la escuela secundaria, no tenés posibilidad de conseguir trabajo, si querés estudiar y trabajar es mucho más difícil. Entonces, como que creo que espero que también se pueda leer este voto, este resultado electoral, eh, con una escucha activa hacia las juventudes, que hoy están representando el 40% del padrón electoral. O sea, hoy las personas que tienen entre 16 y 35 años inclusive, representan el 40% del padrón electoral. Claro. Y a esas personas vos no le estás hablando. Bueno, nadie le está hablando. Exactamente. Veremos qué sucede de acá a octubre. Yamila, te quiero agradecer tu tiempo. Desde aquí, bueno, mandarte un abrazo y en otra oportunidad, por favor, bueno, también poder contar con tu palabra nuevamente. Esperemos que con mejores noticias. Esperemos que sí, con un resultado revertido, así que obviamente muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto. Dale, un beso grande, hasta luego. Charlamos con Yamila Picasso, activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y ya tengo también, esto es así muy dinámico, Cande, en el día de hoy. Nunca estuvimos tan dinámicos como ahora. Ya tengo en conexión a Gaby Danieri, ahí la estoy viendo, que se está conectando, compañera también de Ahora Nosotras, bueno, para hacer su columna política. Ahí la tengo, con el audio ya activado. Hola, Gaby. A ver, ahí apareces en pantalla, no sé si me estás escuchando. ¿Cómo va? Hola, hola, sí, pasa que estaba con el audio de la radio y estabas escuchando y quedó ahí. No pasa nada. Sí. Bueno, Gaby, qué lindo verte del otro lado después de tanto tiempo. Hemos hablado igualmente, bueno, pero... Estábamos hablando y nos costó un poquito ponernos de acuerdo, pero acá estamos. Creo que el contexto político en el que nos estamos encontrando también es imperioso que salgamos a hablar, que se den este tipo de debates. Súper interesante lo que decía la compañera que estaba hablando. Y bueno, mucha reflexión y salir a las calles ahora, ¿no? A seguir defendiendo los derechos conquistados. Exactamente. Bueno, Gaby, comentanos un poco sobre qué nos trajiste para la columna de hoy. Bueno, vamos a seguir con tema Milei, por supuesto, el peligro de la misoginia en la política, la amenaza que representa Javier Milei y el país que viene también, ¿no? Si Gaby, presidente. Segundito. Hoy en la política, ¿me escuchás? Sí. Sí, traté de no mover mucho el micrófono porque creo que es eso lo que sale raro el audio. Bueno. Te aviso por las dudas. ¿Lo pongo así? Ahí se te escucha bárbaro. Ahí lo dejo. Era eso. Ok, lo dejo quietito. Dale. Bueno, en la política, quería hacer como un análisis porque que pasan estas cosas en la política contemporánea, que la presencia de figuras que promueven la misoginia, la discriminación de género, esto representa una gran amenaza para la igualdad y para el bienestar, para nuestro bienestar, pero también para el bienestar de los niños, de las niñas, de los niñes en nuestra sociedad. Javier Milei sacó más del 30% de los votos, es el candidato y es la fuerza, el espacio más votado, y este señor demuestra cada vez que tiene oportunidad su desprecio hacia las mujeres y hacia nuestros derechos fundamentales que tanto nos costaron conseguir. Este ascenso que él está teniendo, que él tuvo después de las PASO, es una señal preocupante de que estas actitudes de odio respaldan en parte de la sociedad, en gran parte de la sociedad, ¿no? Bueno, la misoginia de Milei no es una novedad, hay un montón de videos que circulan de él en los medios de comunicación, de cómo trata a las periodistas, cómo se saca, es una persona totalmente desquiciada y como que no te pasa un psicotécnico, ¿entendés? Si tienen que hacerle un examen.
bueno, las periodistas que fueron maltratadas por él, que tomaron relevancia, porque deben haber un montón que no tomaron relevancia, pero son Teresita Frías, Cristina Pérez, Laura Serra, Sol Pérez, María Laura Santillán, también tuvo un cruce muy fuerte con María O'Donnell. Bueno, todas estas conductas que él tiene no deberían ser minimizadas como están siendo ahora, ni excusadas como simples excentricidades de un tipo, un loquito que andaba por los medios, porque ahora ya no es solamente eso, ahora es un candidato a la presidencia de la nación. Yo creo que debemos poner foco en su violencia machista, en cómo él busca menospreciar y desacreditar y silenciar a cada mujer en el ámbito público, menos a su hermana y a su vice, ¿no? También, retomando lo que venía diciendo la compañera anterior, Yamila, la sí. falta de empatía que tiene él al abordar temas críticos como la posible venta de hijos, hijas, de órganos. Siempre está dando alguna respuesta evasiva sobre cuando le preguntan si los padres pueden tener la libertad de vender a sus hijos. O sea, esto muestra el individualismo que él tiene, la locura que tiene en la cabeza. No tiene ni un tope moral, ni un tope humanista detrás de sus discursos, siendo que la venta de niñas, de niños, para matrimonios forzados, por ejemplo, en otras naciones, ¿no? Y el comercio de órganos que existe, y todas estas prácticas inhumanas, él las valida. Yo no entiendo, y sí, necesitamos que o sea, también hablo también como una militante justicialista, rever qué nos está pasando para que una persona con estos pensamientos saque más del 30% de los votos. Bueno, volviendo a los derechos que él nos quiere quitar, hay un desprecio evidente por la autonomía de nuestros cuerpos. Te dice que defiende la libertad de las personas para vender sus órganos, pero, por ejemplo, está contundentemente en contra de nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, si queremos concebir o no. Bueno, es una contradicción que todo el tiempo la está teniendo, y niega constantemente nuestra capacidad para tomar decisiones, niega constantemente también nuestros derechos fundamentales, niega la brecha salarial. Y así, sí, básicamente así podemos seguir con un montón de ejemplos que tenemos de él. Sí, no, digo, y también por estos días lo escuché decir que, bueno, el aborto es un asesinato, ¿no? Está desconociendo los 239 femicidios que hubo a lo largo de este año. A ver, me parece, o sea, ¿dónde está poniendo realmente la mirada? Gaby, tengo entendido que vos tenés algo de material para compartir con nosotros y nosotras respecto a lo que para comentabas. cerrar esta idea que estás diciendo sobre los femicidios, además, esta persona quiere la libre portación de armas en un país donde cada 30 horas una mujer es asesinada. O sea, no sé qué puede llegar a pasar si encima los tipos pueden andar armados por las calles. Sí, lo que yo quería mostrar era, no sé si alguno de los dos videos los tienen, es ver cómo él trata a las mujeres en las entrevistas. Si tenemos alguno de los dos y después podemos seguir. Dale. Adelante, no dejas hablar a nadie. Decime dónde está el Estado libertario. A ver. Decime dónde está la justicia No, porque no dejas hablar a nadie, no dejas preguntar. Si me interrumpen todo el tiempo, es muy difícil. Estás en una bueno, entonces, son temas muy complejos, o sea, son temas muy complejos para desactivar el chip de estatista colectivista. A ver, yo quiero hacer caridad con mi amigo David, porque lo que quiero. Entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. Eso no. ¿Sí? Eso es violencia. Bien, exacto. Ahí está. Ahí entendió que la redistribución del ingreso bien impuesto es violenta. Gracias, Sol, por entenderlo. Hablando de plata, la plata es lo más efímero que hay en el mundo. Hoy tenés un montón de pero hace caridad, de vuelta, hace caridad con la tuya. ¿Por qué te metes con mi bolsillo? ¿Quién te crees que sos para meterte con mi bolsillo? Si no querés ayudar a nadie, ¿Pero por qué eso es violento. No, eso no es violento. Violento es robar. Se está muriendo hambre y comerle un tango en la cara. Yo, digamos, me rompo el lomo laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. Lo vas a disponer vos. O sea, digamos, sos chorra y violenta.
violenta. Vamos, es tremenda. Y cuando usa un ejemplo, se da cuenta que es un robo. Te fuiste a la miércoles. No me fui a la miércoles. Te fuiste a la miércoles. Porque cuando lo hice con un ejemplo, se dio cuenta que es ladrona y violenta. Ladrona y violenta, me dijiste. Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza, No, disculpame que te lo diga. Ladrona y violenta. A ver, claro. Ladrón y violento sos vos que te querés llenar el bolsillo y mirá cómo se caga de hambre. ¿Cómo? Eso, ladrón y ¿Cómo violento? A ver, si yo laburo, sirvo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Escuchá si vas a aprender. Porque estás defendiendo el robo, el trato desigual frente a la ley. ¿Sabés quién te va a salvar la vida vos? Que tenés pero a ver, yo no quiero que nadie se meta. A ver, el médico que estudió en la UBA, ese te va a salvar la vida. Yo creo en el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Nada de andar robándole a la gente, que es lo que propones vos. ¿Sí? Vos proponés la caridad a punta de pistola, claro. El médico de la UBA que yo no tengo la culpa que vos no estés formada para tener una discusión razonable. Y claro, pero ¿qué tiene que ver? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué denunciar? Escuchás y aprendés. Ahí ya tenemos un recorte. Bien, Sol Pérez, bien plantada. Debe ser muy difícil tener una discusión de esta calibre con una persona sumamente violenta como es él y que todo el tiempo te está desprestigiando y tratando de todo, con todos los adjetivos calificativos que encuentra. Bueno, bien ahí porque ella tocó varias aristas de lo que él propone en sus políticas de Estado. Este video es viejísimo. Sí. Creo que es cuando él era legislador, bueno, que fue muy pocas veces. Para las elecciones de anteriores. Eso, de que critica la casta, pero ni siquiera iba a trabajar ni a votar las leyes. Y las que votó, por ejemplo, votó en contra, como la ley de oncopediatría, que es tan importante para salvar la vida de tantos niños y niñas con cáncer. Volviendo a estas políticas de Estado que él quiere suprimir, quiero recordar que acá tengo un informe que dice que en nuestro país, entre 2017 y 2022, hubo 14.424 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual. Esto lo informó el Programa Nacional de las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Y entre el 70 y el 80% de estas víctimas entre 12 y 14 años que se reconocieron como víctimas de abuso, lo lograron gracias a la educación sexual integral. Por eso la ESI es tan importante, porque permite a las niñas, a los niños, a las niñas comprender la importancia del autocuidado, poder identificar cuando una persona está cometiendo un abuso contra ellos, mostrarle la importancia de buscar contención en un adulto, de denunciarlo. Es una herramienta esencial que nos empodera y que cuida a las niñeces. Y es contra lo que él también va y contra lo que está pregonando todo el tiempo, ¿no? Para mí este ascenso de Javier Milei es muy peligroso, muy peligroso. Su retórica es misógina. No tenemos que subestimarlo. Tenemos que poner énfasis en lo peligroso que es para nosotros como país. Este candidato con una visión así, tan estrecha, tan discriminatoria, llega al poder, las consecuencias, sobre todo para las minorías, para los más vulnerables, van a ser muy graves. Exactamente. Gaby, entiendo que tenés otro recortecito más, ¿puede ser? ¿Para compartir? Sí, si hay tiempo, sí lo ponemos. Sí, tenemos tiempo. Estamos muy bien de tiempo. Bueno. Gaby. Dale, vamos a ver. Dale. Que Argentina era potencia mundial, estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Cuando viene la Gran Depresión, obviamente, como Argentina también tenía patrón oro, sufre los coletazos de la Gran Depresión y genera desempleo. ¿Qué pasó? Las familias y el mayor poder adquisitivo de la Argentina se coordinaron para dar asistencia a los caídos. Es decir, ahí es cuando nace la ayuda social. La ayuda social nace a partir del sector privado. Frente a ver al prójimo en una situación delicada, fluye la asistencia por parte del sector privado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue cuando vino el gobierno del general y la líder espiritual de los resentidos
monopolizó la ayuda Hablando social. de Perón y Evita. Digo, para ponerle nombre. Sí, sí, la líder espiritual de los resentidos. ¿Sí? Según Nacionaliza. Milei. Según mi... Sí, y yo firmando no vos, estoy hablando, diciendo, yo no estoy hablando en nombre de nadie, yo hablo en nombre de mí mismo. Claro, porque hay No, está bien, para no mucha soy gente. mucho- me importa. A ver, agresivo es que me roben el dinero. Pero nadie te roba, porque si no estamos Sí, yendo me al otro están- donde los gobernadores tienen un montón de plata No, no, y que se pero, mueren más o no, menos lo pero mismo, justamente, los que tienen, tenés los queremos gobernadores poner llenos de plata porque tenés un estado Pero, grande. perdón, ¿y la No- seguridad, por ejemplo? Güey, termino, ¿Nos roban porque, o no? a ver, yo soy Voy a hablar. minarquista estático y anarcocapitalista dinámico. Minarquista, digamos, es la única función que le asignás al Estado es seguridad y justicia. En términos una cosa que no se puede dejar pasar, porque es muy agraviante, Javier, y te lo digo, sabes que te respeto, te quiero y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que vos dijiste. Vos dijiste la jefa de los resentidos. Mi abuela era, yo no soy peronista, te lo aclaro, no le importa a nadie, pero te lo digo. Mi abuela y mis abuelos eran recontra peronistas. Problema de ellos, ¿no? Sí, está Va, en bien, realidad es un pero ¿sabes problema qué? porque, digamos, Pero ¿sabes qué? Digamos, o sea, Yo no porque quiero no defender le al falta peronismo, esa- pero no eran resentidos. Claro. No eran ¿no? resentidos. Digamos, mis abuelos. a ver, Pero digamos, no eran resentidos. justamente el eje ¿Me entendés lo que central, estoy no, diciendo? no sabés, porque vos podés serlo sin saber. Polémica en esa mesa. Sí. Bueno, teníamos este recorte también es válido porque nos está hablando de cómo él piensa sobre lo que él siente, ¿no? O sea, hacia la justicia social, que para él nada es válido, Sí. nada está bien, todo tiene que ser privado, vos tenés que generar tu ingreso y los demás nada. Sí, la idea esta de la meritocracia, que es sumamente perversa si viene desde el lugar del Estado, ¿no? Desde el lugar del Estado, de quien sea el gobierno de turno. Es sumamente perverso sostener que todos y todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Para acceder a determinados espacios. Y es un poco la lógica en esto de poner el mercado en primer lugar, ¿no? En que el Estado no cumpla ese rol, digamos, de servicio hacia las personas, hacia los y las ciudadanas, me parece sumamente perverso plantearlo desde ese lugar. Sí, perdón, me estaban tocando el timbre, no sé qué pasaba, así que por eso me fui un poquito, pero cerrar con que la desigualdad real no es una preocupación para este personaje, sino que su único propósito es la defensa de la propiedad privada a costa de la opresión de la gran mayoría de la población. Y nada, que estos discursos de odio son la antesala de movimientos que después ejercen una violencia física contra quienes van dirigiendo sus mensajes, ¿no? Porque ya sabemos que ellos te militan la raza aria, digamos, y la meritocracia, como habías dicho. Uh-huh. Sí, y también otro aspecto que del cual se ha hablado en el día de hoy y demás es esto que le señalaba a Sol Pérez, ¿no? En el recorte anterior que trajiste, de ir en contra de los profesionales de la salud y también de la labor de los científicos y las científicas, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de una pandemia que no terminó todavía, porque a veces parece que con todo lo que pasa en este país nos olvidamos que todavía existe el COVID, gente, y que si en realidad logramos, ¿no? Que esto no se desmadre más de lo que al punto que llegamos, fue precisamente por el accionar de un Estado responsable, ¿no? Un Estado que consiguió vacunas, un Estado que, cometieron errores, sí, desde ya, muchísimos. Podemos sacar un listado, creo yo, ¿no? Respecto a los errores que se cometieron en pandemia, sí podemos juzgar funcionarios, sí, lo podemos hacer, me parece. Pero esto se logró gracias a el CONICET, gracias a los profesionales de la salud y las profesionales de la salud, y esto se logró también por un Estado presente. Entonces, ¿qué nos depararía, ¿no? Una próxima pandemia, una próxima crisis global y demás, con un personaje que dice que tenemos que tener la libertad para manejarnos y que se va viendo, ¿no? Como suena hasta improvisado. Y que la salud es para quienes la puedan pagar. Imaginémonos si no hubiesen llegado las vacunas a los pueblitos más recónditos de nuestro país y salvado la cantidad de vidas que se han salvado.
Sí. Por ejemplo, en mi provincia, que yo soy formoseña, Sí. no tuvimos un muerto durante todo un año por las medidas sanitarias que se aplicaron y también después por la pronta llegada y administración de las vacunas. Recién, bueno, después de las aperturas y demás, hubo víctimas y hubo enfermos como en el resto del país, pero hay que valorar el trabajo de nuestros agentes sanitarios y de la ciencia y de todo lo que logramos gracias a lo público. Exactamente. Bueno, Gaby, te agradezco un montón tu tiempo y estaremos charlando prontito seguramente. Te mando un beso grande. Muchas gracias, un besito. Que estés bien. Chau. Bueno, ahí y voten bien. Voten bien, por favor. Voten bien. Besito. Charlamos con la compañera Gaby Danieri, bueno, columnista de este programa, de manera virtual. Estuvo en esta ocasión. Prontito seguramente la tendremos aquí en el estudio, si los horarios lo permiten. Y bueno, Cande, nos vamos a ir velozmente a una tanda y en breve vamos a estar charlando con la gente de Amnistía Internacional.